Hola chicos, comunidad de Manto, mi nombre es Pachi Córdoba. No saben lo contenta que estoy hoy día porque tengo la suerte de contar con una invitada espectacular. Su nombre es Steffi Spin, yo sé que todos le conocen. Steffi es una persona a la que admiro mucho. Quería empezar diciendo la importancia que es encontrar el sentido a las circunstancias que le pasan a uno en la vida y por ende el propósito. De esa manera se abre un camino por el cual uno tiene la seguridad de por dónde caminar. Steffi tiene una academia increíble que se llama En Busca de Sentido. Y bienvenida, Stephanie. Quería preguntarte cuándo empezó tu búsqueda y que me comentes un poco sobre tu academia y qué piensas sobre el encontrar el sentido. Bueno, Pachi, primero gracias por darme este espacio de contactar con tu gente linda de Manto. Encantada de estar aquí. La búsqueda siempre ha estado, te diría, la búsqueda de un propósito creo que es un camino continuo en el que todos deberíamos estar. No creo que tiene un punto final, no creo que tiene un punto de llegada, siempre un punto de partida. Y con eso lo que quiero decir es que en algún punto creo que todos nos cuestionamos hacia dónde quiero llegar, pero no necesariamente si donde estoy es en el lugar donde quiero estar para llegar a donde yo quiero estar. Porque cuando nos enfocamos mucho en la meta, hacia dónde quiero y cuál es mi propósito y cómo es que voy a vivir ese propósito, quizás nos olvidamos de vivir el propósito hoy. Y para mí ese fue, te diría, un camino. Por eso la academia En Busca de Sentido se llama En Busca de Sentido, porque creo que yo era y sigo siendo una más buscadora de un propósito y de un sentido. Creo que la vida ha hecho que yo hoy sienta que he encontrado un propósito en mi vida, pero no me cierro jamás a la posibilidad de que se abran puertas que me enseñen nuevos propósitos, porque la vida creo que es un poco de eso, de vivir sabiendo que estamos inyectados de sentido y de propósito. Lo doloroso creo que es caminar sin saber cuál es nuestro propósito o cuál podría ser nuestro sentido. Exacto. El ser humano está en constante cambio. Puedes tener un propósito ahora y puede ser un distinto dependiendo de las circunstancias que pases. Pero el darle un sentido, sobre todo a las adversidades, porque a las cosas buenas, ok, pero ¿cómo encontrar sentido a las cosas duras de la vida? Para no quedarte en el papel de yo soy la víctima y el ¿por qué a mí? ¿Cómo encontraste tú un sentido? ¿Cómo le dices a una madre que le encuentre sentido a una enfermedad o a un diagnóstico que llega con un letrero de sin cura y poco pronóstico de vida? Es muy difícil encontrar un para qué en eso y hay que ser muy sinceros y muy honestos en eso. Yo siempre tengo mucho miedo de esos mensajes donde llegamos a mucha gente diciéndole todo tiene un para qué y dale que tú sí puedes y todo va a salir bien y vamos a ser felices y esto que pasa es porque tiene que pasar, porque hay cosas que pasan y que llegan solo para doler. Y hay cosas también que llegan y que no necesariamente tienen un para qué. Lo que yo sí creo es que podemos aprender a contarnos la historia desde un lugar distinto para construir un para qué de nuestra vida, de lo que hacemos y también de lo que nos pasa. No necesariamente algo puntual que nos pasa, pero sí que nuestra vida pueda tener un para qué. Y ahí creo que hay una gran diferencia. Porque cuando yo viví esa adversidad, Pachi, cuando yo viví esa crisis, lo primero que quise fue no abrazar un para qué. Yo no quería que eso que a mí me dolía tanto, se convierta en un para qué. Yo le decía, te doy todo, pero no hagas de esto mi para qué, porque para mí hay mucho dolor aquí. Y tuve que trabajarlo, te diría mucho, interiorizar ese viaje para decir, es aquí por donde me estás pidiendo y está bien. Si lo quieres pedir por acá y esto es donde tú crees que yo puedo servir mejor y ser un mejor instrumento para también lo que tú quieres, la vida, Dios, como cada uno conecte con la vida, que nos acerque a conectar un propósito. Al principio fue un conecto contigo si así lo quieres y hoy es un me encanta conectar contigo porque siento que está muy de la mano de lo que a mí me hace feliz. Yo veo que eres una persona súper alegre, llena de luz, a pesar de la situación tan difícil que estás viviendo. Entonces, eso es lo que quiero transmitir. Hay personas que vivimos cosas difíciles
y nos enfrascamos y nos queremos hundir al hueco o no encontramos una salida. Pero yo admiro muchísimo tu actitud y tu manera de ser y cómo has afrontado la situación que te ha tocado vivir. Si pudieras compartir qué herramientas o de qué manera tú logras vivir, porque yo te veo que vives mucho en el hoy, en el presente, aprovechas el momento. Creo que todos tenemos una noche oscura y también creo que son pocos los que pueden tener el dedo a punto de señalar para decir lo tuyo no es tan fuerte. Lo que tu tormenta es más llevadera que la mía. La tuya es más fácil que la mía, porque cada quien vive su tormenta según Exacto. cuánta agua le caiga. Exacto. Y hay gente que puede estar viviendo tormentas gigantes y sin embargo sentir que a veces descampa y sentir que es capaz de ponerse ciertos techos. Y hay gente que en la menor llovizna se inunda. Se ahoga. Pero cada uno mira su propia adversidad con sus propios lentes y por eso para mí una de las herramientas que más ha servido es escoger los lentes. Cada uno escoge con qué gafas mira su propia Te iba a realidad. preguntar, ¿cuáles son tus lentes? Y cada uno escoge con qué lentes quiere ver. Y yo no soy de las personas que quiere ver con los lentes del optimismo, todo para bien y esto tiene que estar pasando para bien, porque creo que lo que se necesita son muchos baños de realidad. Yo escojo ponerme lentes que sientan. Quiero sentir esa agua. Yo quiero sentir el dolor. Yo no quiero negar que mi historia está escrita con muchos capítulos de dolor. Pero sí quiero ser capaz de transmitir que hay algo que le hace mucho daño a la humanidad y es creer que la felicidad es la ausencia del dolor. Y con dolor podemos ser también inmensamente felices, porque al dolor también podemos ser capaces de transformarlo, pero eso requiere que podamos amasar esa materia prima y a veces esas primeras fases de amasar requiere lágrimas, esfuerzos, desnudarte, desvestirte para encontrarte, pero luego partir desde una nueva materia que antes no existía. Y con eso no es que dejaste de ser la persona que antes eras, sino que simplemente hoy puedes vestirte desde otro lugar que te hace más feliz, pero que viene con muchas raíces de dolor, que viene quizás con muchas lágrimas. Y con eso quiero decir, tú que hoy sufres porque, no sé, te abandonó tu esposo, no encuentras el trabajo que quieres, te sientes frustrada por el dolor de tus hijos, te duele el divorcio de tu hijo. Todos tenemos distintas tormentas. Y si tú me preguntas a mí, para quienes pueden ver mi historia como muy dolorosa, yo a esa persona le digo, si en tu casa hay ausencia de dolor, a mí eso me parece más doloroso. A mí me parece que vivir una vida con ausencia de dolor, de amor, es inmensamente doloroso, pero cada uno ve su adversidad y ve su tormenta desde las gafas que se pone. Exacto. Y por ende creo que por eso cada uno puede utilizar sus propias herramientas para escoger cómo lo ve y cómo se lo cuenta. Tú dijiste una palabra que me encanta, es el amor. Y yo siempre me gusta hablar del amor, sobre todo del amor incondicional. El amor incondicional no solamente es lo bonito, es dar, abrazar. El amor incondicional también hay cosas duras en las que tú tienes que ver la realidad o hacer ver la realidad o poner límites o tú mismo darte cuenta de que estás haciendo mal. Y eso te va a llevar a un cambio, eso te va a sacar de tu zona de confort y te va a llevar al crecimiento. Todo esfuerzo, todo dolor te lleva a ser mejor. Entonces, lo que tú dijiste me encantó porque no es bonito sufrir, todos estamos de acuerdo, pero yo creo que cuando me pasa algo duro que me hace sufrir, digo, qué bien, voy a salir mejor de esta. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento no. Uno puede tener historias de dolor, pero otra cosa es querer abrazar el sufrimiento. Porque cuando desde la historia del dolor quieres abrazar el sufrimiento, pues entonces te estás contando mal la historia de tu vida en algo que quizás sí puedes evitar. Lo que quiero decir con eso es una misma historia, la enfermedad, el divorcio, la pérdida de un ser querido, puede significar para alguien mucho dolor, pero para otros los próximos capítulos de sufrimiento eterno, porque decidió abrazar el dolor. Y el sufrimiento sí es evitable, el dolor no. Hay dolores que llegan para quedarse y hay sufrimientos que se pueden trabajar. Yo creo que el sufrimiento es una decisión. O sea, estoy sufriendo, me doy cuenta que estoy sufriendo. ¿Quiero seguir sufriendo?
Sí, ok, tenemos libre albedrío, entonces tenemos la decisión de quedarnos o no quedarnos. Yo decido no seguir sufriendo. Ok, para no seguir sufriendo, ¿qué debo hacer? Y conecto contigo en que el antídoto ahí es el amor. A mí, uno de los expertos con los que trabajo en la Academia en Busca de Sentido, me escribió una vez una carta cuando supo del diagnóstico de mi hija y me dijo: mira, Stephanie, tengo años estudiando el cerebro, tengo años estudiando el cuerpo, tengo años entendiendo qué pasa en cada una de las sensaciones, las emociones y lo que fuera. Y tú te sorprenderías el poder ver esas conexiones neuronales que ocurren con el poder del amor, el poder de sanación, curación, entendiendo la sanación desde muchas perspectivas que cada uno puede entender, porque para alguna gente sanar es, uy, ya está bien, y para otros sanar significa cosas mucho más profundas. Y este médico, siendo médico y científico, me decía, el poder del amor transformador es algo que si la humanidad pudiera empatizar más para vivir y caminar desde ese lugar, creo que tendríamos almas más sanas. Yo cambiaría la palabra empatizar más a hacer conciencia. O sea, el ser conscientes de qué significa el amor. Como tú decías, yo también vi un estudio espectacular de una especie de resonancia magnética que le hicieron a una mamá abrazada de su hijo y cómo se les encienden los diferentes conexiones cerebrales y le quitan al hijo y se apagan. Tú me preguntabas, a mí eso me parece fantástico y me encanta pensarlo así, porque tú me preguntabas qué herramientas, cómo lo hago, y en los días donde toco más cerca la adversidad, porque hay capítulos de mi historia que se escriben desde lugares tristes, como en cada historia, en esos días de adversidad, el poder y la fuerza que me da a mí abrazar el amor, que además es el amor infinito, y no quiero sonar a metafórica en esto, ni abstracta, pero es que el amor trasciende. Y cuando tú tienes que vivir una historia donde sientes que te están poniendo sentencias de muerte y tiempos de caducidad y un reloj en contra, y tienes que aprender a vivir desde los lugares que sabes que se van a quedar para siempre, porque hay cosas que no se van a quedar para siempre, pero hay otras que sí. Y cuando aprendes a vivir para poder abrazar eso que se va a quedar para siempre, entonces ese abrazo que está inundado de amor, hoy sabes que se queda para siempre. Y para mí descubrir eso fue algo muy transformador, el saber que este abrazo va a trascender sin importar cuánto dure otras dimensiones de tiempo y espacio. Yo sé que en estas otras dimensiones de tiempo y espacio, esto, aunque tengamos sentencia de caducidad, esto se queda para siempre. Y creo que hay muchas cosas que vienen para quedarse para siempre. Lo que falta es que estemos lo suficientemente despiertos para poder verlas. Despiertos. Y sabes que lo que extrañan son los sentidos. Es un poco el ego. Es el tacto, es el oído, es el ver, los sentidos. Pero el amor siempre va a estar. Entonces nunca va a haber una separación. Siempre va a haber este vínculo invisible, pero que sí se siente. Está ahí y siempre estará. A mí me quedaron esas dos palabras que tú dijiste cuando te dieron el diagnóstico de tu hija: sin cura. ¿Cómo les animarías a las familias, a las mamás, a los papás que reciben un diagnóstico de sin cura? ¿Cómo les dieras aliento o tal vez un camino de cómo enfrentar y tener esos lentes que dijiste tú para tener una perspectiva distinta de su realidad? Quizás yo diría que tenemos que aprender a distinguir las cosas que sí tenemos que saber aceptar. Y la aceptación es algo muy distinto a la resignación, porque yo no me resigno a nada. No me resigno a nada, ni a ninguna sentencia, ni a ningún diagnóstico que me puedan entregar, pero sí sé que hay realidades que tengo que aceptar. Y los lugares que empiezas a caminar desde la aceptación ya dejan más dosis de paz, porque has aceptado también una realidad que es diferente. Y hay otras que no necesariamente tienen que estar escritas, como nos dicen que se tienen que escribir. Yo creo que hay capítulos que nunca dejan de sorprender y que vienen de un lugar que no dejan de sorprender. Y hay cosas que ya no comparto de mi vida, pero
tengo una fe inmensa en cosas que sé que simplemente se vienen a contar desde allá. Y quizás muchos conectan conmigo ahora y piensan, Steffi está esperando un milagro, y los milagros se pueden ver de distintas formas. Muchos podrían pensar en el milagro de la sanación, y otros podrían pensar en el milagro de que la acojas en el momento que la tengas que acoger, y que no necesariamente sea lo que yo quiero y en los tiempos que yo quiero. Qué difícil es que el ser humano sea capaz de decir cuando tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Esa es la aceptación. Porque y hay mucho de soltar, y soltar duele, pero es muy liberador. Es una forma de vivir distinta, pero es una forma de vivir muy enriquecedora, te diría yo, que no la conocía, que no sabía. Yo vivía desde un lugar de mucho control, de mucha demanda, de mucha posesión, de mucha planificación, de mucho workaholic, al que todavía no renunció. Pero aprender a la fuerza, a soltar, ha sido muy transformador para mí. Pero creo que todos tenemos esas 5 cosas en la vida en las que podemos aprender a empezar a soltar. Y cuando empiezas a soltar, vives desde un lugar, no diría solamente diferente, Pachi, sino diría desde un lugar mejor. Yo creo que desde la libertad, desde el amor. Bueno, Steffi, te agradezco mucho de haberme concedido el honor de que estés conmigo. Te agradezco nuevamente de que te hayas abierto y hayas contado tu historia y tu perspectiva, y espero de corazón que sean de ayuda para las personas que nos están oyendo, y espero tenerte alguna otra vez más. Encantada de estar aquí, de volver a tu espacio, de saludar con la gente de Manto también por acá, de ver el lindo trabajo que estás haciendo aquí, y de vuelta a Cuenca cuando quieras. Muchas gracias, bienvenida siempre.